Buenas tardes. Seguimos con la segunda parte de esta presentación. Habíamos quedado que esta era la condición, como la carne es cuando tiene 2 días después de que el animal haya sido muerto, y cómo la industria de la carne utiliza el monosódico de carbono para que nuevamente se vea fresca, pero realmente es un gas muy tóxico para el cuerpo, eh, y que además es no solamente el gas que le colocan a la carne es dañina para el cuerpo, más la carne con la carne, más la carne con la sangre, perdón, y su grasa se asume a lo dañino que es para nuestro cuerpo. Ahora, desobediencia a la segunda ley sobre la dieta dada después del diluvio. eh, Dios había colocado condiciones para consumir la carne de los animales limpios. No debían comerla después de los 2 días de haber muerto el animal, no debían comerla con sangre ni con grasa. Y el pueblo de Israel fue desobediente a esta orden, y eso lo podemos ver en Primera de Samuel 14, 32 y 34. El relato bíblico dice: y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Cuando usted come carne sin las condiciones previas que Dios ha dado para comerla, usted peca contra Dios, así como el pueblo de Israel pecó contra Dios. Y aquí está reflejado claramente en el libro de Primera de Samuel. Entonces, nuevamente el pueblo de Israel se opuso a la dieta de Dios. Los antidiluvianos se opusieron a la dieta de Dios comiendo carne cuando Dios no le había dado permiso. Los, los, el pueblo de Dios después del diluvio se opone a la dieta dada por Dios y en las condiciones que Dios las puso. Y vemos la rebeldía y la oposición del pueblo de Dios a través de las dietas que Dios ha dado a través de la historia del hombre. Pero sigamos, falta mucho más. La tercera dieta después que los israelitas salieron de Egipto. Entonces, después del diluvio, Dios aprobó el consumo de carne, porque sencillamente toda la vegetación, como Ellen White lo explica, había sido barrida, y por la necesidad del hombre Dios le permitió comer carnes limpias con las condiciones con las que ya hemos hablado o de las que ya hemos mencionado. Muy específico fue Dios al decirle al pueblo de Israel cómo debía comer la carne. Pero ahora el pueblo de Israel pasa un periodo de esclavitud en Egipto, y el Señor les promete sacarlos de Egipto, y el Señor cumplió su promesa. Ahora, el pueblo, a través de los tiempos hasta este momento en que estamos presentando, ha sido rebelde y se ha opuesto a las dietas de Dios, se ha opuesto a las leyes físicas de Dios. Y fue igual eh, cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto. Dios en ese momento quería cambiar la dieta del pueblo de Egipto, quería volverla a la dieta original. Entonces, en Éxodo 16, 4 y 5 se explica esto. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Así lo llamaba Dios, la comida que él mismo
le daba y le iba a dar al pueblo de Israel. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Así que la condición era que solo podían recoger la porción que se iban a comer ese día. Y ese alimento iba a ser provisto por el mismo Dios desde el cielo, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. El Señor quiere probarnos si andamos en su ley o no, sean las leyes morales o sean las leyes físicas. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces, la dieta era enviada por Dios desde el cielo. Solo podían recoger una porción que se iban a comer cada día, pero el sexto día, el día viernes, podrían recoger dos porciones. Y vamos a ver por qué Dios le dio esta condición a los israelitas después que los sacaron de Egipto. Dice, el Señor le dijo claramente a su pueblo que recibiría todo tipo de bendición si guardaba sus mandamientos, y era un pueblo peculiar. Amonestó a sus hijos por medio de Moisés en el desierto, especificando que la salud sería la recompensa de su obediencia. El estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo y en forma especial con la salud de los órganos digestivos. Interesante que ya menciona específicamente los órganos digestivos cuando los órganos digestivos es nuestro segundo cerebro. Entonces ella aquí habla de la mente, que es nuestro primer cerebro, y de los órganos digestivos, que es nuestro segundo cerebro. Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimentos a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. ¿Qué crearía el régimen a base de carne? Enfermedad y desobediencia. Insubordinación significa, o lo podemos traducir como desobediencia, a fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de los animales muertos. Le dio en cambio alimento de ángeles, maná del cielo. Eso se encuentra en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 448.1. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, le cambia la dieta y le da el maná, porque él sabía que una dieta a base de carne y que ya no se necesitaba porque sencillamente ya había productos de la tierra, la tierra producía sus propios productos que ellos podían consumir, entonces los lleva a consumir maná. Y el maná es una comida del cielo, una comida que Dios mismo le dio, que el mismo creador de las leyes físicas le dio. ¿Para qué es importante entender este texto de Ellen White? ¿Para qué? Para modificar la disposición de ellos, para modificar la desobediencia de ellos, para evitarle las enfermedades, para darle salud mental y física, para poder entender y discernir la palabra de Dios como lo decíamos en el primer video. Ahora, ¿desobedecieron o se opusieron los israelitas a la nueva dieta de Dios? Claro que sí, lo hicieron. A veces me pregunto cuánta terquedad tiene que tener o tiene que sentir o tiene que hacer el ser humano hasta poder comprender las bondades de Dios a través de lo que Él ha establecido que sea nuestra dieta, porque es por amor a nosotros, es por protección a nosotros, es para darnos salud en abundancia a nosotros. Es todo está enfocado en el bienestar del hombre. Entonces, ¿hasta cuándo
¿vamos a ser rebelde a la palabra de Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. Mire lo que dice Éxodo 16, del 23 al 31. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que hagáis, lo que habéis de cocer, hacedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sembrare, guardadlo para mañana. Sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Dios no le daba en el séptimo día, no caía maná del cielo el séptimo día, porque el séptimo día, el sábado, era día de reposo para Jehová, era día santo del Señor. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. En la presentación o en la lámina anterior, el Señor le había dicho, les voy a dar maná y se los voy a dar por estas razones, para limpiar sus mentes, para limpiar sus cuerpos, para cambiar su dieta, para que ustedes estén más propensos a, a obedecer mis leyes. Y el Señor le dijo, te lo voy a dar de domingo a viernes y vas a recoger una sola porción. Esa porción es la que tú te vas a comer ese día. Pero si ustedes leen todos los capítulos de Éxodo 16, dice que algunos recogieron más porción de la que ellos debían recoger, porque Dios les estipuló la cantidad que debían recoger según el número de las familias. Y muchos de ellos recogieron doble porción de lo que Dios había destinado y se les pudrió, se les aguzanó, les hedió. Entonces ellos entendieron que no podían, habían sido desobedientes, pero sin embargo el Señor hizo pues, que se dañara, y ellos entendieron que no lo podían recoger doble porción, sino sola la porción que les correspondía. Pero el viernes debían recoger 2 porciones, porque una porción era para consumirlo el viernes y la otra porción tenía que dejarlos ya preparados el día viernes para consumirlo el día sábado, que era día del Señor. Sin embargo, nuestra rebeldía siempre nos lleva a la desobediencia, porque estamos en oposición a las leyes de Dios, a lo que Dios nos manda hacer. Salieron el día sábado y no encontraron nada, porque el Señor les había dicho que no les iba a mandar nada el día sábado, porque ese era el día santo del Señor. Entonces, Dios, con esta nueva dieta que le daba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel le dio todas las estipulaciones, le dio todas las condiciones, le dijo cómo lo debían de comer y en qué porción debían de comerlo, y el día sábado iba a ser
solamente sábado para Dios. Entonces Dios no solamente estaba probando al pueblo de Israel sobre la dieta, pero también estaba probándolo sobre sus leyes. Estaba probándolo sobre sus leyes morales, que es el sábado, el cuarto mandamiento de la ley moral. Y la estaba probando en las leyes físicas, que era el consumo del maná y la porción que debían de consumir y cómo debían recogerlo y cómo debían comerlo. Pero somos rebeldes ante la voluntad de Dios, somos rebeldes y ellos se opusieron a esta dieta nuevamente. Miren lo que dice la siguiente lámina. Pero el pueblo dirás, pero al pueblo dirás, desobediencia a la tercera ley sobre la dieta dada después de la salida de Egipto. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¿Cómo podemos decir que ciertamente les iba mejor en Egipto cuando eran esclavos, cuando el trabajo que a ellos les colocaran era un trabajo arduo, que muchos de ellos morían en la construcción de las pirámides y de todas las construcciones de los egipcios, que no les permitían ser libres, que trataron de matar a todos sus hijos varones? ¿Será que su mente estaba tan oscurecida que no podían recordar la vida que llevaban en Israel para decir que mejor les iba en Egipto? Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciastes a Jehová que está en medio de vosotros, y lloráis desde delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Eso se encuentra en Números 11 18 al 20, Salmos 78 30 al 32. Menospreciamos lo que Dios nos quiere dar con tanto amor, con tanta sabiduría, sabiendo que es lo mejor para ti y para mí. Nos oponemos a las leyes de Dios, nos oponemos y menospreciamos el consejo divino que es para nuestro bien. Eso hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto en la tercera dieta que Dios le dio. En Números 11, del 31 al 34, sigue relatando. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una enfermedad muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Hermanos, tengamos cuidado con lo que codiciamos en cuanto a lo que comemos, porque los deseos de nuestros corazones tienden al mar de continuo, dice la palabra de Dios. Por eso es que la temperancia juega un papel tan importante, porque la temperancia nos permite tener dominio propio, negarnos a nosotros mismos y obedecer las leyes físicas que Dios nos ha dado, diciendo no a lo que es malo y diciendo sí a lo que es bueno con moderación. Entonces no codiciemos aquello que nos hace daño y aquello que Dios nos ha prohibido y que nunca fue el plan de Dios para
para nosotros. Y no solamente estamos hablando específicamente en estas presentaciones, estamos hablando de la carne, pero hay un sinnúmero de alimentos que son completamente perjudicial para nuestra salud. Por nombrar algunos, el azúcar; por nombrar otro, el café; por el chocolate, que son estimulantes de nuestros neurotransmisores que dañan nuestro cerebro, que dañan nuestro lóbulo frontal y no nos permite con claridad entender los propósitos de Dios para tu vida y para la mía. Entonces no codiciemos ni nos opongamos a las dietas que Dios nos ha dejado, porque es para el bien de nosotros mismos. Ellen White dice: al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. El régimen alimenticio, o la primera dieta que Dios dio al hombre después de crearlo, fue la dieta del Edén, y sigue siendo la mejor dieta para el hombre. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. ¿No estamos siendo nosotros educados para ser el pueblo final de Dios? Entonces, ¿qué principios debemos seguir como la última generación que somos antes de que Cristo venga por segunda vez? Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. No es lo mismo, no es la misma tarea que Dios nos ha dejado a nosotros, bendecirnos a nosotros y a través de nosotros bendecir y enseñar al mundo de quién es Dios y de todas sus enseñanzas. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo. Pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Esto siguió siendo causa de descontento y murmuración en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. O sea, el pueblo de Israel nunca tuvo un carácter capaz de mostrar a otros al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, al Dios que los había sacado de la esclavitud, al Dios que los había hecho pasar en seco a través del mar Rojo, el que les proveyó comida, el que les proveyó luz, el que les proveyó todo lo que necesitaban durante el tiempo que estuvo en el desierto. Ellos nunca alcanzaron un carácter capaz de obedecer a Dios por su rebeldía, por su oposición a Dios y por la oposición a las dietas que Dios nos ha dado hasta ese momento. ¿Por qué? Porque las dietas que Dios nos ha dado son para que tengamos mentes claras y capaces de honrar y glorificar a Dios, y por su gracia divina tener caracteres que nos permitan la obediencia por amor a Dios, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sigue diciendo, esto lo encontramos en el Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 446. En el Ministerio de Curación, página 240 y 41, dice: por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal del carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a su alma, flaqueza a sus mentes. Dios no lo envió, fue consecuencia de su rebeldía al estar en oposición a la dieta que Dios les había establecido. Preferían lo terrenal a lo espiritual,
y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. Dios tiene un propósito contigo y conmigo al final de los tiempos. Él quiere que reflejemos la imagen de Jesucristo. Y nosotros necesitamos adaptarnos a la dieta que Dios ha establecido para nosotros en este tiempo y seguir cada uno de sus principios, de los cuales vamos a estar hablando en videos posteriores, para que el plan de Dios pueda cumplirse en ti y en mí y a través de su gracia podamos ser salvos y en la eternidad poder vivir toda la vida con Dios y con nuestras familias. Qué pensamiento tan bello el poder vivir sin pecado, sin dolor, sin más lágrimas, sin más rebeldía, sin más pecado. Y el Señor nos está preparando a través de estas leyes para probar si estamos en su ley o no. Dieta cuando entran a la Canaán terrenal. Cuando el pueblo de Israel entra a la Canaán terrenal, que fue, ellos entraron a través de Josué, porque ya Moisés había muerto y toda la primera generación que salió de Egipto había muerto. Ahora entra una segunda generación que es liderada por Josué y ellos entran a la Canaán terrenal. Y ya para ese entonces, en la Canaán terrenal, el Señor quería que ellos estuvieran en la dieta original, en la dieta que Dios le había dado al hombre después de haberlo creado. Mire lo que dice Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente de que ellos entraran a la Canaán terrenal desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ellos tenían que seguir con esa dieta del fruto de la tierra. Nosotros tenemos que aprender a comer del fruto de la tierra, lo que viene de la tierra, sus frutas, sus vegetales, sus raíces, sus semillas, sus cereales integrales. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comamos como pueblo de Dios, como generación de Dios en estos últimos días. Mire lo que dice Apocalipsis 22, 1 al 4. La dieta de la Canaán celestial. Mire lo que dice. Luego el ángel me mostró el río del agua que da vida. Era tan brillante como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Corría en medio de la calle de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Sus hojas se usan para sanar a todas las naciones. No habrá en la ciudad nada que Dios considere inaceptable. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los que sirven a Dios lo adorarán. Verán su rostro y el nombre de Él estará en la frente de ellos. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer del fruto del árbol de la vida, y sus hojas nos irán sanando a través de las edades, a través de la eternidad. Pero vamos a volver a la dieta original, a la dieta que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Esa es la dieta que actualmente el pueblo de Dios debe de consumir. Esta es la dieta que se ha establecido para el pueblo de Dios en estos últimos tiempos y estamos muy cerca. Estamos en los últimos tiempos ya. Ya todas las cosas están sucediendo enfrente de nuestros propios ojos. Y esta es la dieta que Dios quiere que sigamos. Y es la dieta que nos va a ayudar a tener mentes claras para poder discernir entre el bien y el mal y escoger el bien y llevar a cabo el propósito que Dios tiene para ti y para mí, que es presentarnos y mostrar la imagen de Jesucristo. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿No es esto la promesa de la vida eterna, de entrar
al reino de Jesucristo, que se nos pide que lavemos nuestras ropas, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la desobediencia, que nos apartemos de la rebeldía que el hombre ha mostrado a través de la historia desde que Dios creó al hombre y que ha estado en oposición a las leyes morales y físicas de Dios. Dios quiere que lavemos nuestras ropas y Dios está dispuesto a darnos su gracia y su poder para poderlo hacer. No estamos solos en esta tarea. Sabemos que solo no podemos, pero cuando la humanidad se une con la divinidad, entonces Dios trabaja con aquellos que están dispuestos a que Dios les ayude a obedecer sus leyes morales y físicas por amor a Dios, entendiendo que es su gracia la que nos ayuda. Ahora, vamos a hablar un poquito de algunos personajes a los que Dios les dio dietas específicas porque tenían un propósito específico. Por ejemplo, la dieta del Señor Jesús. En Isaías 7:14 se describe: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Por qué la dieta es tan importante para nosotros? Porque nos ayuda a escoger lo bueno y a desechar lo malo. La dieta de Juan el Bautista. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Lucas 1, del 13 al 17. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía, y su comida era langostas y miel silvestre. Dios le dijo: mira, tu hijo no puede tomar vino porque el licor en todas sus presentaciones confunde la mente, produce cambios a nivel cerebral. Y además le dijo: comerá langostas y miel silvestre, o sea, miel de abejas y langosta. Y vamos a ver que no eran langostas de animales, sino que era langosta vegetal, que también se le llama así. Dice, la palabra griega que describe el alimento de Juan el Bautista y que en el texto se traduce como langosta es la misma que se usa para el fruto del algarrobo. Algarrobo en hebreo, el fruto verde del algarrobo en la época de Juan el Bautista era llamado en hebreo arve, que es la misma que se utiliza para la langosta del animal, una palabra muy similar a la que se designa la langosta. Entonces, Juan el Bautista comía algarrobo, pero el algarrobo vegetal, no el del animal. Sin embargo, si fuera que él comiera la langosta, animal, no estaba en oposición a la ley de Dios, porque la langosta tenía cuatro patas, la langosta caminaba en sus cuatro patas y saltaba, así que tenía las características de el animal limpio que Dios había aprobado para que el hombre consumiera. Sin embargo, él consumía algarrobo. La dieta de Sansón. Fueron hombres que no se opusieron a la dieta de Dios, aunque algunos de ellos, en el caso de Sansón, sí lo hizo y tuvo consecuencias muy graves, aunque al final él cumplió el propósito de Dios o a lo que a él se había sido llamado, pero a consecuencias de muchas cosas que a él le sucedió. Dice en Jueces 13 2 al 5. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa.
y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas. ¿Cuál fue la dieta que el ángel le dio a la madre de Sansón? Le dijo, no tomará vino, no tomará sidra, ni cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces se le dice a la madre de Sansón la dieta que ella tenía que tener y luego la que él debía de seguir porque él tenía, Jesús tenía el propósito de salvar a la humanidad del pecado en que había caído. Juan el Bautista tenía que abrir el camino para la predicación y el ministerio de Jesús. Ambos cumplieron su destino, ambos cumplieron su propósito. Sansón tenía también el propósito de liberar a Israel de los filisteos, que en ese momento eran esclavos de ellos o estaban bajo el mando de ellos, o sencillamente los filisteos los hacían guerra con ellos constantemente, les quitaban todas sus producciones, así que eran un azote para el pueblo de Israel. Y el propósito de Sansón era liberarlos a ellos, pero Dios le dio la dieta que él debía comer para poder alcanzar ese propósito. Ahora, él era nazareno, nazareo. Eso significa que era dedicado a Dios, que había sido dedicado a Dios. Jesús fue dedicado por Dios. Juan el Bautista era dedicado para Dios. Sansón fue dedicado para Dios con propósitos especiales. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas fresca ni seca, todo el tiempo de su nazareato de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Números 6 del 1 al 4. Entonces, aquellos que eran nazareo eran dedicados a Dios y no podían consumir nada de alcohol. Entonces, hablamos de el vinagre. ¿Verdad? Aquí podemos establecer que Dios no le agrada que el hombre consuma vinagres, que el hombre no consuma licores, porque eso hace una fermentación a nivel de nuestro sistema digestivo y confunde, nubla nuestra mente. Y Dios no quería que eso pasara con Jesús, ni pasara con Juan el Bautista, ni pasara con Sansón, ni quiere que pase con nosotros. Dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Los que eran nazareos no tenían que consumir ningún tipo de licor, no podían cortarse el cabello y no podían comer comidas inmundas, ni podían acercarse ni a personas ni animales muertos, porque ellos se consideraban inmundos, o sea, estaban contaminados, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo de su nazareato. Será santo para Jehová. Número 6 del 5 al 8. Esto era lo que significaba ser apartados para Dios. Y Sansón fue apartado para Dios y se les dio todas estas descripciones, que no solamente fue Sansón, esto es la descripción que da números de quienes eran apartados para Dios. Y estas eran las cosas que Dios había mandado a que hicieran aquellos que estaban apartados para Dios.
Ahora, ¿se opuso Sansón a la dieta de Dios? Sí, se opuso Sansón a la dieta de Dios. Y aquellos que quieran leer todo el relato de Sansón lo pueden encontrar en Jueces. Y las consecuencias de su rebeldía y su oposición a la dieta de Dios trajo muchas consecuencias, tantas consecuencias que él fue encarcelado, sus ojos fueron sacados, su fuerza fue quitada, Dios fue apartado de él y fue abandonado por un tiempo hasta que su alma se arrepintió y Dios le dio la fortaleza de pararse en las dos columnas principales del templo de los filisteos, las derrumbó y murieron todos los filisteos y él con ellos. Y se cumplió el propósito de Dios, claro que se cumplió, pero fueron muchas las consecuencias malas que Sansón tuvo que pasar. Y no queremos que eso pase con nosotros, ¿verdad? Queremos que podamos ser obedientes a Dios y tener las bendiciones que Dios nos ha ofrecido. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Este mismo león había sido muerto por la fuerza de Sansón y él se devolvió a ver el león, a ver, o sea, cuál era el motivo. Lo mató, el león, el relato bíblico dice que el león lo atacó, él lo despedazó como si nada, porque Dios le dio una fuerza sobrenatural a Sansón. Y él se devolvió a ver el cadáver muerto del león, cuando ya eso se le había prohibido a él hacerlo. Pero fue mucho más allá. He aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león muerto. Entonces se opuso a lo que Dios le había dicho que hiciera. Se opuso a que él no podía ni acercarse ni comer nada inmundo, y lo hizo. La dieta de Daniel. No podemos pasar por alto la dieta de Daniel. Y es interesante, muy interesante, que Daniel vivió en la época de la estatua de Nabucodonosor. Y todos, pues los que conocemos la profecía de Daniel, de la estatua de Nabucodonosor, entendemos que la cabeza de oro era Babilonia y que luego seguía Medo-Persa, luego seguía Grecia, luego seguía Roma y luego seguía Roma imperial, Roma papal, y que estamos en los pies de esa estatua. Es en este tiempo en que vivimos, estamos en los pies de esa estatua. Sin embargo, Daniel vivió en el principio de esa estatua y nosotros estamos viviendo al final de esa estatua. ¿Y cuál fue la dieta que propuso Daniel en su corazón consumir? ¿No fue la dieta establecida por Dios cuando el hombre fue creado? Mire lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel sabía que si él comía la comida del rey o la comida que actualmente comemos, nos contaminamos. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Legumbres a comer y agua a beber. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Muchos de nosotros decimos, esa comida no es suficiente, esa comida nos desnutre, esa comida nos produce anemia, esa comida nos esa comida es la que necesitamos comer. Esa comida nos da fuerza, esa comida nos da inteligencia, esa comida nos hace ver robustos, porque esa comida nos hace tener claridad mental. Y esa es la misma comida que el pueblo de Dios al final de los tiempos debe de consumir. Esa misma
que consumió Daniel al principio de la estatua de Nabucodonosor es la misma que nosotros debemos de comer al final de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Amonestaciones para el nuevo Israel espiritual. No somos nosotros el nuevo Israel espiritual, no somos nosotros quienes van a mostrar van a reflejar la imagen de Jesucristo, aquellos que guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesús, las únicas dos características que van a identificar al pueblo de Dios al final de los últimos tiempos. No somos nosotros, somos nosotros. Mire lo que dice Primera de Corintios 10, 6 al 7, refiriéndose a toda la historia de la que hemos venido hablando desde que el hombre fue hecho por Dios hasta este momento. Mira lo que dice Pablo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? Carnes. ¿Qué codiciamos nosotros en estos tiempos, hermanos? Que no está acorde a la voluntad de las leyes físicas que Dios nos ha dado. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Que este episodio, ¿dónde se dio? Se dio cuando hicieron el becerro de oro, cuando fueron recién sacados de Egipto y cuando Dios quiso darles sus leyes morales, los 10 mandamientos. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, la matanza de Cetín, cuando ellos fornicaron con todas las mujeres que fornicaron en ese momento. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. ¿Quiénes fueron estos pueblos? Aquellos que lloraron por carne. Entonces Pablo hace un relato específico de todas las actuaciones que sucedieron y cómo el pueblo de Dios se volvió en oposición a las leyes tanto morales como físicas. Y esa desobediencia trajo destrucción, trajo consecuencias de vida para vida, o sea, algunos para vida eterna y otros para muerte eterna. Y nosotros somos el pueblo de Dios al final de los tiempos y necesitamos pensar en estas cosas porque son cosas reales. Y como ejemplo, hemos hablado de todas las dietas que Dios nos dio y las consecuencias de oponernos a ellas. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor, el Dios Todopoderoso, nos enseñe por su gracia y por su amor a a obedecer, a obedecer a todas estas leyes que hasta ahora, siendo nosotros el pueblo de Dios al final de los tiempos, tenemos que seguir. Es mi oración que el Señor nos ayude y es mi oración que el Señor nos enseñe y que nosotros dejemos que el Señor nos enseñe y que nosotros tomemos la responsabilidad de aprender y de seguir, de obedecer por amor a Dios, y la gracia de Dios estará con nosotros para ayudarnos en todo ese proceso de cambio. Que el Señor les bendiga.